Buen día, estimados jóvenes. La clase de hoy es acerca de la histamina y de los agentes antihistamínicos. Cuando una persona tiene una exposición a un alergeno, este alergeno en el organismo cumple la función de un antígeno. Las células B o linfocitos B se encargan de reaccionar sobre estos antígenos y producen inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une a las células basófilas o a los mastocitos. Esta unión hace que, tras una segunda exposición del mismo alergeno, estos alergenos van a interaccionar con esta inmunoglobulina E que se encuentra a nivel de la membrana de los mastocitos o de los basófilos. Esto genera la liberación de la histamina. La histamina es un autocoide endógeno, un término que significa autorremedio, que una vez producida, la histamina se almacena en los mastocitos y basófilos. Más allá del nivel bajo de secreción basal de histamina, la liberación es principalmente el resultado de la interacción de un estímulo antígeno con anticuerpo inmunoglobulina E en la superficie celular. El resultado de la reacción antígeno-anticuerpo es la estimulación de la fosfolipasa C, que aumenta los niveles intracelulares de triptófano, inositol y calcio, y eleva la liberación de diacilglicerol en la membrana. El aumento de la secreción de ese segundo mensajero conduce a la exocitosis. En los mastocitos, este proceso también es conocido como desgranulación. La histamina es un mensajero químico que va a actuar como neurotransmisor, aunque eh, muchas veces tiene una función sistémica más propia de una hormona. La histamina se produce a través del aminoácido histidina tras una reacción de descarboxilación. Pierde el ácido carboxílico natural que tiene como aminoácido, dando lugar a la histamina. La histamina es una molécula que puede estar dividida en dos partes, una cadena de etilamino y un anillo imidazólico. La histamina es una molécula hidrófila y el anillo imidazólico que tiene está conformado principalmente por dos grupos nitrógenos, un nitrógeno con hibridación sp cúbica y un nitrógeno con hibridación sp cuadrada. Estos nitrógenos, por tautomerización, pueden cambiar de posición o de hibridación. Normalmente, cuando el nitrógeno número 1 tiene una hibridación sp cúbica, se puede mencionar que la histamina está en su forma tautomérica tau. Sin embargo, cuando el nitrógeno número 3 se encuentra con una hibridación sp cúbica, podemos mencionar que la histamina se encuentra en su tautómero pi. Ambas formas tautoméricas pueden eh, ionizarse en su nitrógeno de la cadena de etilamino, así como el nitrógeno sp cuadrado del anillo imidazólico. En forma no ionizada, la histamina tiene un átomo de nitrógeno neutro y dos básicos. La forma predominante a un pH 7.4 es la monocatiónica, en la que la amina primaria de la cadena lateral es protonada y ambos átomos de nitrógeno del imidazol son no ionizados. La tautomerización es esencial para la actividad de la histamina en los receptores H1, siendo el tautómero tau importante para la unión del receptor inicial y el tautómero pi importante para la actividad en este receptor. Además de ello, estereoquímicamente hablando, la histamina es aquiral, pero existen múltiples estados conformacionales cuando se encuentra en solución. Se cree que la conformación trans es preferida para los receptores tanto H1 como H2. Y hablando de estos dos receptores, como podíamos mencionar
al inicio. Es el dautómero tau quien se une hacia el receptor. Sin embargo, una vez realizadas las interacciones con los aminoácidos o los residuos de aminoácidos del receptor H1, esta molécula se tautomeriza de su estado tau a su estado pi, y es en la forma del estado pi que tiene la actividad sobre el receptor. Asimismo, cuando hablamos del receptor H2, es el tautómero tau quien se une y quien genera la actividad en este receptor. Es decir, la tautomerización sobre el receptor solamente se realiza o se hace en el receptor H1, más no en el receptor H2. Además de ello, no solamente tenemos receptores H1 y H2, sino que también tenemos un receptor H3 y H4. Cada uno de estos receptores son receptores acoplados a proteína G. Sin embargo, esta proteína G va a modificarse de acuerdo del receptor al cual está, o de acuerdo a cada uno de estos receptores, mejor dicho. El receptor H1 es un receptor acoplado a proteína GQ. H2 es acoplado a GS y tanto H3 como H4 son receptores acoplados a GI. El receptor H1 se encuentra en el músculo liso del intestino, los bronquios, el útero y la vasculatura. La estimulación resulta en relajación y aumento de la permeabilidad de la vasculatura y contracción espontáneas en el músculo liso del útero, el intestino y los bronquios. El receptor H2 se encuentra en las células parietales del estómago y en el músculo liso vascular, hepatocitos y diversas células sanguíneas. La estimulación en el receptor H2 en estómago conduce a un aumento de la secreción de ácido gástrico. El receptor H3 se encuentra principalmente en el sistema nervioso central. La estimulación por histamina da lugar a la disminución de la liberación de otros neurotransmisores. El receptor H4 se encuentra en eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, células T y mastocitos. La estimulación promueve la producción y liberación de citoquinas inflamatorias y mediadores de las quimiotaxis. El receptor H4 median los síntomas de trastornos autoinmunes y algunos trastornos alérgicos, por ejemplo, asma, conjuntivitis y rinitis. La estimulación de cada uno de estos receptores eh, puede dar lugar a a diversos tratamientos para diversas enfermedades. Por ejemplo, una estimulación eh, antagónica del receptor H1 puede servir para tratar condiciones alérgicas. La misma estimulación en H2 puede servir para tratar úlceras gástricas. Y las actividades a nivel de H3 y H4 se piensa que puede ser útil para el tratamiento de obesidad en el caso de H3 e inflamaciones en el caso de H4. En primer lugar, hablaremos sobre antihistamínicos que se enlazan al receptor H1. Estos tipos de antihistamínicos son capaces de enlazarse al receptor H1 y generar una actividad antagónica, pero en la mayoría de ellos son fármacos agonistas inversos, es decir, que se unen al receptor de su forma inactiva y desplazan el equilibrio conformacional normal fuera de la forma activa acoplado a proteína G. Estos fármacos no se unen directamente a la cavidad propia de la histamina, sino que al contrario, se unen en una porción eh, generando actividad con un resto de fenilalanina y un resto de triptófano mediante interacciones pi-pi por dos porciones de grupos aromáticos que tienen estas moléculas. Además de ello, tiene una cadena
carbonada que se une a un nitrógeno que se encuentra cargado positivamente. Este nitrógeno con esta carga es indispensable para su unión a un resto de aminoácido de ácido aspartico. Entonces, estos tipos de antihistamínicos tienen grupos muy importantes dentro de su conformación. En primer lugar, los grupos aromáticos, que tienen que estar en posiciones no coplanares, son importantes para su unión a su receptor, para el resto de fenilalanina y el resto de triptófano. Estos dos aromáticos están unidos a un átomo que puede ser carbono o puede ser nitrógeno. Este átomo es importante porque muchas veces cumple función enlazante. Además, este átomo tiene que tener una distancia de 5 a 6 angstroms hacia el amino cuaternario. El amino cuaternario es importante ya que va a generar la unión hacia un resto de ácido aspartico. Este nitrógeno tiene que tener carga. Sin embargo, preferentemente este nitrógeno tiene que estar acomplejado en un ciclo. La función dietilamino tiene actividad. En este caso, el nitrógeno no está ciclado. Sin embargo, la no ciclación de ese nitrógeno hace que esta porción pueda cumplir una función sedativa, al tener una actividad también colinérgica. El cambio de este dietilamino por una pirrolidina y un N-metil-2-pirrolidina no genera cambios en esta actividad. Sin embargo, si lo modificamos hacia una piperidina o una piperacina, esta actividad sedativa disminuye. Las porciones de aromáticos de los antihistamínicos tipo H1 pueden ser de tipo fenilo o de tipo bencilo. Pueden estar simplemente como un fenil, como un bencil, o pueden estar para sustituidos. Además, este aromático también puede ser modificado por un 2-piperidil. La porción X de estos tipos de antihistamínicos es muy importante ya que genera una clasificación dentro de los antihistamínicos de primera generación. Por ejemplo, si esta X es un carbono sp cúbico o sp cuadrado, da eh, forma a los antihistamínicos de tipo alquilamina. En cambio, si se modifica por un metil enoxi, da pie a los éteres de etanolamina. Si se cambia por un nitrógeno, da pie a los etil-len-diaminos. Los tres son distintos tipos de antihistamínicos de tipo de primera generación. Los antihistamínicos éteres de etanolamina tienen a un carbono unido a un oxígeno. El carbono une hacia los aromáticos y el oxígeno hacia la cadena que une al amonio cuaternario. Son importantes los éteres de etanolamina, ya que fueron uno de los primeros tipos de antihistamínicos. Sin embargo, estos tipos de éteres de etanolamina no tenían al nitrógeno de la función amonio cuaternario ciclado en la mayoría de ellos. Eso hacía que estos tipos de antihistamínicos tengan una actividad tanto antihistamínica como colinérgica. Además, estos tipos de antihistamínicos son los que tienen la mayor función sedativa. Cambiando de los antihistamínicos eh, hacia una función etilendiamina, esta actividad sedativa y colinérgica también disminuye. Además de ello, estos tipos de antihistamínicos ciclan al nitrógeno principalmente en una función piperacina. Esto hace que disminuya la actividad sedativa. Sin embargo, aún mantienen
ese tipo de actividades, lo que hace que el uso de estos antihistamínicos simplemente tengan las mismas precauciones que los derivados de etanolamina. En cambio, los antihistamínicos derivados alquilamínicos han disminuido totalmente la actividad sedativa por la ausencia de grupos oxígenos o nitrógenos en la unión hacia los grupos aromáticos. Eso hace que, aunque no tenga la ciclación en el grupo nitrógeno, la actividad sedativa que pueda tener sea mucho menor a los derivados de etilendiamino y los derivados eh, de metoxi. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que estos antihistamínicos no tengan actividad sedativa. Fármacos como la clorfenamina aún presenta actividad sedativa porque aún son capaces de atravesar y llegar al nivel del sistema nervioso central. Eso dio pie a la generación de antihistamínicos de tipo de segunda generación. Son antihistamínicos de tipo suiteriónicos, es decir, tienen doble carga dentro de su estructura, una carga positiva y una carga negativa. Estos son fármacos que no penetran o penetran en una baja cantidad el sistema nervioso central. Eso hace que su actividad sedativa se vea totalmente disminuida. Aparte de ello, estos tipos de fármacos son capaces de unirse con una mayor fuerza al receptor H1. Y esta mayor fuerza de unión hacia el receptor H1 es porque son fármacos estructuralmente mucho más largos, que son capaces de unirse tanto a los restos de fenilalanina, al resto de triptófano y al resto de ácido aspartico, del mismo modo en que lo hacen los fármacos de primera generación. Sin embargo, con una función principalmente de ácido carboxílico, son capaces de unirse a una lisina 191. Esa lisina 191 se encuentra dentro de la bolsa donde normalmente se uniría la histamina. Entonces, esa mejor unión hace que estos fármacos tengan una mejor unión al receptor, un efecto mucho más prolongado muchas veces y también un efecto mucho más fuerte y potente. Dentro de los fármacos suiteriónicos, antihistamínicos no sedativos, tenemos a la loratadina y a la desloratadina. La loratadina es un fármaco que es capaz de generar una actividad antihistamínica. Sin embargo, la loratadina tiene un metabolito activo que viene a ser la desloratadina. Este metabolito activo tiene una muy buena actividad, lo que hace que pueda ser también administrado a personas que tienen deficiencias metabólicas por CYP2D6. Actualmente se utilizan derivados éteres de etanolamina. No quiere decir que por ser fármacos sedativos no puedan ser utilizados. Los éteres de etanolamina, en su mayoría, como la difenhidramina, son fármacos capaces de generar una gran actividad sedante. Eso ha generado que esos tipos de fármacos puedan reingresar al mercado como fármacos sedantes tipo OTC, es decir, ya no por su actividad antihistamínica, sino por la gran actividad sedante que pueda tener. Hace poco, la difenhidramina reingresó propiamente al mercado peruano mediante este tipo de actividades, la actividad sedante. Vic Z, por ejemplo, es un fármaco es un fármaco sedante, eh, el cual puede ser vendido libremente en el mercado farmacéutico. Tampoco quiere decir que la difenhidramina no haya estado en el mercado eh, por mucho tiempo.
La difenhidramina se ha mezclado con cloruro con 8-cloroteofilina. La 8-cloroteofilina activa el sistema nervioso central y la difenhidramina es capaz de generar sedación. Sin embargo, aparte de la generación de sedación, aparte de la actividad antihistamínica, también tiene una actividad antiemética. Entonces, la actividad antiemética es aprovechado y la actividad sedante es disminuida por la 8-cloroteofilina. Eso hace que esta unión de fármacos generen el fármaco dimenhidrinato, uno de los fármacos muy utilizados por su actividad antiemética. Adicional a estos fármacos, tenemos los antihistamínicos tópicos, los cuales pueden ser administrados directamente al ojo o a los pasajes nasales para reducir los síntomas de conjuntivitis alérgicas o alergias nasales respectivamente. Para poder lograr esto, estos fármacos tienen que ser ampliamente solubles en agua. Para lograrlo, la gran mayoría de estos fármacos tienen las funciones de sal. Esto hace que por más compleja que sea la estructura, simplemente puedan ser solubles en solventes acuosos. La gran mayoría de estos fármacos cumple con la misma relación estructura química-actividad, teniendo una muy buena actividad y afinidad sobre receptores H1. Sin embargo, alguno de estos fármacos también puede inhibir la desgranulación de los mastocitos. Seguido a ello, hablaremos sobre agentes antiulcerosos. La secreción de ácido gástrico tiene mucha relación con los receptores H2, como lo vimos al inicio. Sin embargo, receptores de prostaglandinas, receptores de gastrina, receptores colinérgicos también están relacionados con la inhibición y la secreción de ácidos gástricos. Sin embargo, uno de los targets más importantes para la inhibición de la secreción de ácido gástrico es siempre la bomba de protones, donde se encuentra la mayor cantidad de fármacos de uso en la actualidad. Sin embargo, primero hablaremos de los antihistamínicos selectivos H2. Aunque los antihistamínicos H2 son llamados comúnmente antagonistas H2, en realidad son agonistas inversos, que se unen y promueven la inactivación conformacional de los receptores H2. Estructuralmente son muy distintos a los antihistamínicos H1, ya que sus porciones estructurales no fueron pensadas desde el punto de vista de la histamina, sino que más bien son restos modificados de grupos guanidínicos. La porción de la guanidina es una porción muy importante y estructuralmente podríamos decir que es una de las partes centrales de los antihistamínicos H2. La función de la guanidina está modificada para acoplar a un grupo electrón atrayente. Además, tiene una porción etil-tiometilo que lo une a un anillo aromático que tiene estructuralmente unido a un grupo básico, el cual va a hacer la función de un amino cuaternario. De todas estas antihistamínicos H2, el más utilizado es la ranitidina. La ranitidina se une a su receptor mediante la unión de un grupo de ácido o de un resto de ácido aspartico unido por un enlace ion-ion hacia el grupo amino cuaternario que tiene la función básica unido al anillo heteroatómico. Además de ello, en la función guanidina se une a un ácido aspartico 186, el cual lo hace mediante las funciones
de la porción guanidínica. Ahora hablaremos de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos más utilizados para inhibir la secreción de ácidos gástricos. Todos ellos tienen algunas variantes estructurales, pero principalmente mantienen en su parte central un grupo sulfinilo. Este grupo sulfinilo es el grupo que va a activarse para unirse de forma irreversible a la bomba de protones. La bomba de protones cataliza el intercambio de protones citoplásmicos por iones de potasio extracitoplásmicos. La cisteína 813 es la subunidad alfa catalítica, que es el residuo más crítico para la acción inhibidora de los inhibidores de bomba de protones. Pueden interactuar con todos los inhibidores de bomba de protones activados, independientemente de su reactividad química. Los inhibidores de la bomba de protones, que se activan más lentamente, tienen tiempo para alcanzar y reaccionar con cisteína 822, quien se encuentra en una parte mucho más profunda de la proteína ATPasa. El enlace disulfuro covalente formado entre los inhibidores de la bomba de protones y la bomba de protones se considera una reacción irreversible. La recuperación de la capacidad total de la secreción de ácido gástrico, entonces, requiere una síntesis de novo de las nuevas enzimas ATPasa, aunque la glutatión reducida es capaz de regenerar la bomba de protones inhibida, pero únicamente es capaz de alcanzar a la cisteína 813, dejando a los fármacos que se unen a la cisteína 822 totalmente intactos. Entonces, todos estos fármacos inhibidores de la bomba de protones son unos fármacos que se unen de una forma irreversible a la bomba de protones. Todos tienen una función sulfinilo, sin embargo, estructuralmente pueden cambiar. Por ejemplo, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol y esomeprazol son fármacos piridimidil metilsulfinil benzimirazoles que tienen las mismas características químicas, que son retenidos por todos los inhibidores de protones utilizados clínicamente. Estos difieren solo de los sustituyentes presentes en los anillos de benzimirazol y pirimidina. Sabiprazol es una pirimidil metil sulfinil dienoimidazol. En esta clase, el anillo bencénico de imidazol se reemplaza por tiofeno, manteniendo otras características estructurales iguales. Y leminiprazol es una aminobencil sulfinil benzimidazol. En este, el anillo de piridina se reemplaza por un anillo de aminobencilo sustituido. Sea cual sea el grupo de fármacos inhibidores de la bomba de protones, todos se activan a través del grupo sulfinilo. En primera instancia, estos fármacos actúan o se activan eh, por el medio ácido que hay a nivel del pH estomacal. Estos fármacos van a formarse en monocatión. Pueden atrapar un nuevo protón hidrógeno transformándose en un dicatión, pero la activación se da en su forma monocatiónica. Una vez que han atrapado un protón hidrógeno, sufren un rearreglo molecular, transformando el grupo sulfinilo en un ácido sulfénico. Este ácido sulfénico es capaz de reaccionar con la cisteína de la bomba de protones, formando un enlace disulfuro. Este enlace disulfuro que forma eh, inactiva a la bomba de protones.
Estructuralmente, los inhibidores de la bomba de protones más utilizados son los pirimidil, metil, sulfinil, benzimidazole, los cuales van modificándose de acuerdo a los grupos funcionales que son agregados a estas porciones. Eso hace que se generen algunos cambios en sus partes cinéticas. Los sustituyentes donadores de electrones en el anillo de piridina aumentan la nucleofilicidad del nitrógeno de piridina y potencian su actividad. Además, los sustituyentes donadores de electrones en benzimidazol de la porción C5 aumentan la electrofilicidad en C2 y esto mejora la activación del grupo sulfinilo. Los sustituyentes de extracción de electrones en cualquier sitio de sustitución disminuyen siempre su actividad. Todo esto genera cambios en la parte cinética de los inhibidores de la bomba de protones. Eso hace que el lansoprazol, pantoprazol, sean mucho más activos cinéticamente hablando que omeprazol. Sin embargo, el isómero activo purificado de omeprazol, el esomeprazol, es capaz de tener una actividad cinética muy similar a la del lansoprazol. Sin embargo, los inhibidores de la bomba de protones, que se unen de forma irreversible, siempre están asociados a algunos inconvenientes. Eso ha dado pie a que se vayan generando inhibidores de la bomba de protones que sean reversibles. El primero en ser estudiado fue la SCH 28080, que es una base débil protonable. Por lo tanto, como el omeprazol, se acumulan en los compartimentos ácidos de las células parietales en su forma protonada. Sin embargo, SCH 28080 es químicamente estable y después de la protonación está activo, es decir, no necesita una transformación inducida por ácido, como sí lo exige el omeprazol y todos los fármacos que derivaron de él. A través de la SCH 28080 se han ido modificando y generando nuevos fármacos que actúan reversiblemente sobre la bomba de protones. Actualmente ya hay algunos fármacos que han salido al mercado y también hay otros fármacos que aún se encuentran en fase 2, 3 de estudio. Se han sintetizado y estudiado más de 81 derivados de imidazol relacionados con la SCH 28080, a partir de los cuales se realizaron algunas observaciones. En primer lugar, un grupo alquilo pequeño en actividad favorecida hacia el carbono 2, metilo o etilo, favorece muy bien toda la actividad. El grupo ciano, metilo o amino en C3 es un requisito para mantener tanto la actividad antisecretora como la actividad citoprotectora. La actividad en la posición 8 se maximiza con la sustitución de benziloxi 3-tienilmetoxi o un fenilmetilamino y el reemplazo en el carbono 7 por un nitrógeno conduce a la retención de la actividad. Actualmente, como les menciono, se viene realizando múltiples actividades para estudiar más a fondo sobre estos tipos de fármacos. Ahora hablaremos de agonistas y antagonistas H3. Los receptores H3 fueron identificados como un autorreceptor que regula la liberación de histamina. Las neuronas histaminérgicas se localizan principalmente en el hipocampo, proyectándose a la mayor parte del cerebro. Estas neuronas están involucradas en el sueño e insomnio, y la alimentación y la memoria. Los receptores H3 son también heterorreceptores en el sistema nervioso central, donde están involucrados en la regulación de la síntesis y liberación de otros neurotransmisores. Además, los heterorreceptores H3 han sido identificados en tejidos periféricos, los cuales incluyen las vías aéreas y el tracto gastrointestinal. La R-alfa-metilhistamina es un agonista más potente que la histamina. La adición de grupos metiles
a la cadena lateral o al nitrógeno de amina alifática de la histamina, generalmente dan lugar a potentes agonistas de H3 y disminuye o anula la actividad agonista H1 y H2. Otros agonistas selectivos son la isotiourea, imepid, inmepid, metilopid, inmetridina y la SCH-5971. Todos retienen el anillo de imidazol de la histamina. Por otro lado, los primeros antagonistas de H3, como tioperamida y clobenprotid, que son análogos de imepid e imetid respectivamente, son principalmente herramientas farmacológicas. Al igual que los agonistas H3, estos agentes retienen el grupo imidazol, pero poseen grandes variantes en sustituyentes del nitrógeno. Algunos de los análogos agonistas y antagonistas que contienen imidazol tienen afinidad por otros receptores, por ejemplo, algunos subtipos de receptores alfa-adrenérgicos, y tienen el potencial de interactuar con enzimas CYP450, como un ligando de hierro porfirina. Así, se han buscado ligandos que no tienen imidazol. Los antagonistas H3 de acción central están siendo estudiados por varias compañías farmacéuticas. Se buscan agentes para una variedad de trastornos. Estos incluyen tratamientos de la depresión, deterioro cognitivo leve, enfermedad Alzheimer, esquizofrenia, narcolepsia, obesidad y trastornos de hiperactividad. Ejemplos de algunos compuestos, los cuales han entrado en los ensayos clínicos, son Tiprolizant, JNJ 1018-146 y GSK 18-9254. Ahora hablaremos de los agonistas y antagonistas H4. El receptor H4 se expresa en mastocitos, eosinófilos y otras células del linaje hematopoyético, incluyendo basófilos y células T. Es un descubrimiento relativamente reciente, por lo tanto todavía no se entiende mucho acerca de su papel fisiológico. Se cree que desempeña un papel en las respuestas inflamatorias, especialmente en la mediación de las respuestas quimiotácticas. Su homología de secuencia es mayor con el receptor H3, entre un 35 a 40%, y es muy baja frente a los receptores H1 y H2. La localización de receptores H4, principalmente en células hematopoyéticas como células dendríticas, mastocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y células T, con un papel en la quimiotaxis y liberación de mastocitos, condujo a la reevaluación de su papel en efectos fisiológicos en respuestas alteradas a estímulos inflamatorios, así como la histamina ha adquirido un papel más importante en la respuesta de las células T. Los efectos quimioatrayentes leucocitarios clásicos que se producen son bloqueados por la tioperamida, un antihistamínico H3-H4. Otros ligandos del receptor H3, como la R-alfa-metilistamina y la imetid, son también agonistas de los receptores H4, pero tienen una afinidad más baja que en los receptores H3. Clobenprotid es un agonista parcial de los receptores H4, pero es un antihistamínico H3, agonista inverso exactamente. La tioperamida es un agonista inverso de los receptores H4 y en los receptores H3. La 4-metilhistamina tiene una mayor afinidad, unas 100 veces más para los receptores H4 que otros subtipos de receptores de histamina. Se han notificado antihistamínicos H4 selectivos, empezando por la JNJ 7777-120, que bloquea muchas funciones mediadas, incluyendo la quimiotaxis inducida por histamina en mastocitos y eosinófilos. Las condiciones en las que los antagonistas H4 pueden ser útiles incluyen varios trastornos inflamatorios y alérgicos autoinmunes, incluyendo artritis reumatoide, asma, rinitis alérgica, prurito y enfermedades inflamatorias intestinales. Las infecciones nasales y el bloqueo en la rinitis alérgica
Condiciones que están mal tratadas con antihistamínicos tipo H1 y H2 también pueden tratarse con antihistamínicos H4. Se están investigando análogos de la JNJ 77, 77 y 120 y congéneres en sistemas heterocíclicos nitrogenados relacionados. Actualmente, el consumo de antihistamínicos de tipo H1 ha venido en aumento en nuestro país, debido al aumento de casos de alergias y también casos de asma. Del mismo modo, las enfermedades por úlceras pépticas ha venido en aumento, debido principalmente a factores ambientales como el estrés, tabaquismo, infecciones por Helicobacter pylori y el uso de medicamentos antiinflamatorios de tipo no esteroideos. Se ha estimado que un gran porcentaje de población evidencia presencia de Helicobacter pylori. Afortunadamente, existe una terapia farmacológica efectiva, a menudo de venta libre, para ayudar a los pacientes a controlar los síntomas asociados a esos trastornos angustiantes y, en algunos casos, lograr la curación. Sin embargo, los pacientes y los prescriptores requerirán el sabio consejo de los farmacéuticos para ayudarlos a seleccionar los medicamentos que mejor satisfagan las necesidades terapéuticas y garantizar el uso seguro y apropiado. Por ejemplo, un paciente que requiere un antihistamínico para las alergias estacionales maneja un camión a campo traviesa para ganarse la vida, pues hay que asegurarse de que seleccione un agente no sedante, como fexofenadina, cetiricina o desloratadina. Así, se puede recomendar tabletas masticables o dispersables para la comodidad en el camino. Un paciente que pronto viajará por el Caribe a su luna de miel está preocupado por el mareo. Sugiera una etilendiamina no selectiva, como meclicina, por ejemplo, ya que generalmente son de sedación más baja que los antihistamínicos de éter de etanolamina. Guía al paciente siempre lejos de los antihistamínicos de segunda generación, ya que como agentes selectivos periféricos no tienen un efecto antiemético. Un paciente que toma un medicamento o medicamentos metabolizados por sí trae una caja de Tagamet. La Tagamet es simetidina al mostrador de una farmacia para comprar, pues diríjalo lejos de este potente inhibidor de la CYP hacia un antagonista selectivo de H2-OTC que no contenga un anillo imidazólico, como por ejemplo motirina. Un paciente que ha tomado simetidina de manera segura para el malestar gastrointestinal periódico está comprando una caja de tabletas de antiácido como el Milanta. Aconseje a este paciente que separe la dosis por varias horas para evitar una complejación de simetidina aluminio, que disminuiría obviamente la efectividad terapéutica del antihistamínico selectivo H2. Un paciente con enfermedad hipersecretora crónica pide un inhibidor de bomba de protones de acción más prolongada que se pueda tener, pues considere recomendarle a este paciente que hable con su médico sobre pantoprazol, ya que proporciona el mayor grado de acción al formar un enlace disulfuro con cisteína 822 en lugar de cisteína 813. ¿Ha sufrido un derrame cerebral un paciente que toma esomeprazol recetado para la esofagitis erosiva severa y ahora requiere una terapia con clopidogrel? Pues hay que comunicarse con el médico para detener el consumo de esomeprazol, que es un inhibidor de CYP12A19, y evaluar la necesidad del paciente de una terapia continua con inhibidores de bomba de protones. Si está justificada, pues hay que seleccionar un inhibidor de bomba de protones que no sea inhibidor de esa isoforma, por ejemplo, rabeprazol. Claramente, la experiencia del farmacéutico, incluida una comprensión profunda de la química de los medicamentos, cosechará importantes beneficios terapéuticos y de seguridad para el paciente en el entorno clínico. El aseguramiento concienzudo y la proactividad sobre los medicamentos para los pacientes pueden considerar erróneamente
como sin complicaciones. Ayudará a resaltar la importancia de involucrar al farmacéutico como un miembro fundamental del equipo de atención. Y aquí algunas referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias.